Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar acá en su caso en casa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio y de información. Ustedes dirán, pero Juan Carlos, todos los programas dice que está muy contento con los televidentes. Sí, nos escriben, respondemos los correos, en la calle yo me detengo muchas veces a hablar con el ciudadano, a tratar de solucionar el problema, le entrego la tarjetica. O sea, la idea es que no porque estemos en televisión, entonces somos inalcanzables y nadie nos puede preguntar. La idea es compartir y ustedes los televidentes no crean. Hacen unas preguntas que ponen a pensar a los abogados, nos ayudan a investigar nuevos temas. Por ejemplo, un televidente nos escribió y nos dijo, Juan Carlos, ¿por qué no hablar sobre la situación, el pago de las prestaciones sociales para las personas que están con incapacidades? Es cierto que cuando una persona está incapacitada, el empleador puede decir perfectamente que no le paga, que no le consigna cesantías, que no le paga primas, que no tiene derecho a vacaciones. De ese tema lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a trabajar próximamente. Pero hoy vamos a hablar sobre el Código de Policía. Es que el Código de Policía nos lo han mencionado mucho, pero todavía no lo podemos digerir, sobre todo en las unidades residenciales. Que no puedo poner el volumen del radio sino hasta cierto punto. ¿Cuál es el volumen del radio? ¿Cuál es la posibilidad de la policía de ingresar o no a su morada, a su residencia para decirle que le baje el volumen al radio, por citar un ejemplo? Muchas circunstancias que se han presentado con el Código de Policía, los invitamos para que hagan preguntas con el experto en la materia, el doctor Edwin Osorio Rodríguez. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo, es docente y candidato a doctor en Derecho, quien además su tesis de grado, precisamente su propuesta de doctorado, es sobre el Código de Policía. Y con las muy buenas noches empecemos por contar qué tanto ha avanzado ese Código de Policía, si se ha podido aplicar, ha habido mucha polémica sobre el particular. Muchas gracias, Juan Carlos, veo que estás muy enterado de mi hoja de vida. Gracias a los televidentes por estar en este momento en sintonía con nosotros. Sí, en efecto, yo estoy haciendo un trabajo de doctorado que se llama Entusiasmo Punitivo entre el control social y las conductas de la ciudadanía. Entonces, digamos, con respecto a la primera pregunta que me haces, que en materia de control de la ciudadanía había mucho por hacer en Colombia si se tiene en cuenta que el Código de Policía que regía hasta que entró en vigencia la Ley 1801 de 2016, que es nuestro Código actual de Policía y el que ha generado tanta polémica como se ha indicado, entra a regir el 30 de enero de 2017 y en la actualidad nos encontramos con él. Entonces, desde el año 70 hasta la actualidad no teníamos un código distinto. Exacto. Estábamos con las viejas contravenciones de policía, con las querellas de policía y hoy en día se nos plantea un escenario punitivo. Decimos que punitivo porque pese a que el código menciona que tiene que ver con la prevención de las conductas, se convierte en un código más represivo, más correctivo y finalmente en ese orden de ideas, cuando llegamos a la estadística vemos que en muchos de los casos no ha mediado para que mejoren las condiciones de convivencia si tomamos en cuenta tres referentes solamente. Por ejemplo, ¿cuál podría ser uno? La contaminación visual, yo hablaría de tres, ¿cierto? Sí. La contaminación visual, las infracciones urbanísticas y la ocupación del espacio público. Entonces, vamos a empezar entonces a hablar de cada uno de ellos. Cuando usted dice contaminación visual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Contaminación visual, hacemos referencia a ella cuando de acuerdo con las normas urbanísticas se hacen labores publicitarias de parte de los establecimientos de comercio que inciden en el tráfico de las personas, en los peatones. ¿Eso está prohibido? Está prohibido como tal. ¿En el código? No en el código, sino que el código recoge una serie de conductas y la contaminación visual es una de ellas. La toma como una de ellas para entrar en desarrollo con la normativa articulándola. Ahí no ha pasado nada frente a ese tema. No ha pasado nada frente a ese tema. Nos vamos para la ocupación del espacio público y vemos que hay una gran tensión y es un tema que hay que tratarlo con cuidado y con rigurosidad, porque lo que manda el legislador en el código es que cada que se estén analizando esas conductas que contravienen esa convivencia ciudadana, porque uno de los propósitos del código es mantener la convivencia ciudadana y adecuar el poder de policía, la actividad de policía y la función de policía, tres cosas distintas. Entonces, lo que busca el código es preferiblemente eso, pero hay que tener una racionalidad ahí porque es como muy represivo. Siendo represivo encontramos en pugna dos conductas, el derecho al trabajo claro. y
y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a la ocupación del espacio público. Y público. La confianza legítima y la también. Confianza legítima, efectivamente. Entonces hay que tener cuidado con el tratamiento de esos temas porque son sensibles y hoy en día vemos que en la medida en que se vienen haciendo intervenciones urbanísticas en el centro de la ciudad, también hay una gran reflexión y una mesa de diálogo entre el gobierno local con los vendedores ambulantes, con los venteros informales, con el trabajo informal en la ciudad de Medellín. Entonces ahí lo que está pidiendo el código es mirar con racionalidad o con criterios de razonabilidad y proporcionalidad el equilibrio que hay entre un derecho al espacio público y el derecho al trabajo que tenemos todos. Vamos fallando en 2 ítems. Y el tercero para irnos con televidente en Bucaramanga, ¿cuál sería? Entonces teníamos como primer momento contaminación visual, como segundo momento el espacio público y en un tercer momento hay polémica en esa situación, ¿cierto? Se plantearía la otra que le mencionaba usted hace un rato, esa tensión que se da para efectos de ¿qué? Para efectos de una aplicación. Por ejemplo, digamos los conglomerados, la gente que hace uso del derecho a la protesta, entonces allí va a haber siempre desmanes, siempre desmedros, la tensión que hay entre el ejercicio de la actividad de policía y el ejercicio de la protesta social. Es un tema delicado. Es un tema delicado y unas sanciones que plantea la normativa. Vamos con televidente, doctor Edwin. Jaime, desde la ciudad de Bucaramanga, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias. Cuénteme. Díganos usted cuál es la pregunta, el aporte, usted es el que nos tiene que contar para saber cómo... A ver, la pregunta es que tuve una problemática con un querellante de un predio de una finca. El señor me querella en la inspección de policía por una invasión, por una perturbación a la posesión de la cual no existe esa posesión. Claro. Entonces el señor inspector de policía, terciando hacia cierta persona, me aplica todo el código de policía. Mi pregunta en especial es, ¿qué proceso, qué puedo yo hacer inclusive si tengo un recurso de reposición, el recurso de apelación, porque el recurso de reposición me lo vulneró todo? El señor inspector de policía me ha venido vulnerando todo el derecho. El debido proceso. Todo el debido proceso me lo ha venido vulnerando. Inclusive ha sido asesor del mismo querellante. ¿Qué debo de hacer? Porque el señor me ha venido aplicando el código de policía. Listo. Muchas gracias, muy gentil, doctor, y muy amable. Pase un feliz fin de semana, don Jaime, en la ciudad de Bucaramanga. Saludos a todos los habitantes de esta población. Son televidentes número 1 de Teleantioquia TV en Grande. Doctor Edwin, ese tema de esas discusiones que uno como abogado dice, no, pero es que eso se puede solucionar en la inspección, son temas de conciliación, son temas, digamos, entre comillas, menores, pero lo que dice el televidente es complejo. ¿Qué decirle del frente? Porque él dice que no encuentra garantías, que le aplicaron todo el código de policía. En fin. A ver, don Jaime, aquí y para todos los televidentes es necesario que nosotros tengamos en cuenta que la normativa de esos 3 libros del Código de Policía son 243 artículos. Mucho. Y se propone que la gente va a tener o que las personas van a tener acceso a esa normativa, una normativa sumamente compleja. Poca socialización. Efectivamente nos plantea una situación bien concreta con respecto a qué debemos entender por acto de policía. El acto de policía es distinto a un acto administrativo. Así lo plantea el Código en la parte preliminar cuando empieza su articulado, diciendo que la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo no se aplica a los juicios de policía. ¿Qué significa eso? Que allí no estamos hablando de un acto administrativo propiamente dicho, que allí no estamos hablando de un acto jurisdiccional propiamente dicho, como un auto o una sentencia, sino que es un híbrido que está planteando una modelación y una regulación de conducta de convivencia. Detengámonos un segundo allí para irnos con televidente a ver si logramos comprender lo que usted nos dice. Lo que está ocurriendo con don Jaime no es propiamente ni una demanda, no es un proceso, digamos, jurisdiccional, fue que usted lo mencionó. O sea, no es un proceso ordinario, no es un tema de que entonces viene una audiencia, viene una segunda audiencia, como pasa normalmente en otras áreas del derecho, sino que es como, bueno, cómo acercamos a las partes y cómo logramos, o sancionatoriamente también se puede hacer algo ahí. O sea, ¿qué puede hacer? Porque él dice que ha acudido a algunas posibilidades para controvertir, pero que dice que no encuentra garantías. Sí, recordemos, y lo decían en el orden de ideas, y efectivamente, Juan Carlos, usted la capta inmediatamente, es el contexto de entender que cuando estamos frente a un procedimiento de policía, en el procedimiento de policía el código dice no me apliquen para esa normativa el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Si se aplicara
lo que dice don Jaime, con la reposición y apelación y estuviéramos frente a esa normativa, yo tendría control jurisdiccional. Podría ir a los jueces en el contencioso administrativo para que allí se declarara una nulidad y poderle restablecer en el derecho al ciudadano. Y un proceso larguísimo además. Pero siendo larguísimo habría control de esa actuación de la administración. El escenario que plantea el Código de Policía, Ley 1801-2016, es bien complejo, porque no nos habla de un acto administrativo que pueda tener control jurisdiccional, sino que nos está hablando de un procedimiento especial de policía con dos procesos que generó al interior. Procedimiento único y el procedimiento verbal que se da al interior de quienes son autoridades de policía, principalmente, digo principalmente porque eso viene de manera vertical desde el presidente de la República hasta llegar a los mismos funcionarios de policía, pero ubiquémonos en el campo del inspector de policía. Se mantuvo el término querella, se mantuvo ciertos medios o ciertas acciones que se le entregaban a las autoridades de policía con la 1355 de 1970, como era el hecho de la perturbación al dominio, la perturbación a la tenencia y la perturbación a la posesión. Don Jaime nos está preguntando sobre la perturbación a la posesión. Se toman una serie de decisiones que no son acordes con lo que se ha practicado allí, entonces encontramos que pese a que estamos en ese... El inspector casi que se vuelve incompetente, poco competente o no es el competente para el caso tan complejo de una posesión de buena fe o una posesión irregular. Claro, entonces podría plantearse, dentro de toda esta actuación se podrían plantear incidentes. ¿Qué sugiere uno para el televidente? Exacto. Si la violación es certera con respecto al debido proceso y el Código está mandando a observar toda la normativa en términos de razonabilidad y proporcionalidad, sopesando derechos, sopesando principios y obligaciones, si uno ve la violación del derecho tan flagrante, la idea es interponer el recurso porque es lo que nos habilita para después pedir otro tipo de controles. O una acción de tutela. Y en una segunda medida, como mecanismo transitorio residual, sería aconsejable que interpusiera una acción de tutela por violación a su debido proceso, porque a todas luces, de acuerdo a lo que nos dice don Jaime, ahí habría una violación de su debido proceso, entendiendo que no hubo bilateralidad de la audiencia. Exacto. Y derecho del contradictorio. No hay una proporcionalidad y usted con el artículo 29, que es el debido proceso, que está en la Carta Política, esa acción de tutela con toda seguridad en Bucaramanga, lo más probable, doctor Edwin, es que se la concedan a don Jaime, que está con esa preocupación. Berta, muy buenas noches en Itagüí. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Mira, aquí cerquita hay una vecina, ¿cierto? Y tiene una pantalla y ella se pone a cantar y pone la música todo duro y ella se pone a cantar parejo y todo y no deja, pues interrumpe mucho el sueño de las personas, que hay veces personas que tienen que trasnochar, trabajar de noche, a personas adultas muy enfermas. La policía viene y le hacen apagar ese equipo y vuelve y después poniendo música música que es que la vecina y un poco de cosas ahí todas raras, tratando mal a la gente y echándoles sátiras. Entonces es un maluco porque uno pues hay niños que tienen que madrugar y todo. Claro. Doña Berta, gracias por ese es el típico caso de convivencia que supuestamente el Código de Policía debe entrar a solucionar. Y entonces está la señora con la pantalla gigante haciendo karaoke, poniendo música y obviamente pues todos tenemos derecho a festejar, pero también respetando a los vecinos. Y parece que allá como que llega la policía y no pasa nada. ¿Qué hacer en el caso con doña Berta, que estaba aburrida con esa vecina? Doña Berta, tenga usted muy buenas noches. ¿Qué hay para decirle a usted? Nosotros tenemos que tener en cuenta que, lo que busca el código, y por eso siempre hablamos del objeto del Código de Policía, es mantener los niveles adecuados de convivencia entre la ciudadanía, ¿cierto? Y no puede haber buena convivencia cuando los decibeles, los niveles del ruido afectan el sueño, afectan las actividades cotidianas que hacemos en familia, siendo la familia el núcleo esencial de la sociedad. ¿Qué le sugiere uno a doña Berta en concreto? La policía tiene que hacer un uso proporcionado de la fuerza, y el uso proporcionado de la fuerza nos debe llevar a que la policía se abstenga de hacer esas medidas materiales, ¿cierto? Vamos a encontrar medidas inmateriales como los requerimientos, las solicitudes que hace la policía y las medidas materiales. Entonces, ¿uno qué sugeriría para el policial? El policial debe impregnar su actividad. Estamos hablando de que cuando un policial acude a la escena de los hechos, para este caso doña Berta, altos niveles de volumen, decibeles altos que afectan la salud. Recordemos que es otro de los propósitos, además de la seguridad de nuestro código, uno de los propósitos es la salud
individual y colectiva, y eso afecta sin duda a la salud. Entonces, ¿qué debe hacer el policial que acude a la escena de los hechos? Debe implementar medidas materiales como se lo ordena el código y medidas inmateriales, ¿cierto? Materiales, me imagino que es la platica, tocar el bolsillo, la sanción, ¿o cuál no, podría ser? Hay medidas materiales más allá de la amonestación, ¿cierto? En ese campo entonces hablaríamos que una medida material sería el retiro de la actividad, ¿cierto? El registro a las actividades, retiro de la actividad y la suspensión de la misma. O sea, hoy en día el Código de Policía dota al policial, apagar el equipo de sonido. Apagar el equipo de sonido y, si es del caso, registrarlo y retenerlo y conducir a la persona que está afectando la convivencia ciudadana. Entonces esa sería la medida material, y la inmaterial es el requerimiento que se le hace. Ojo que de acá tiene que salir el contexto y la cultura ciudadana de que no, o sea, todas estas autoridades de policía tienen control sobre su actuación. Entonces nosotros, si vemos que los policiales de manera constante están yendo al sitio y no hacen nada, pasa también con las comunidades religiosas que a veces ponen los a las 6 de la mañana a demasiado volumen. Entonces un domingo hacemos medidas materiales y medidas inmateriales. Entonces, y consiste en que primero la autoridad de policía de buena manera requiere, y si no cesa ese daño, entonces puede retirar los equipos, porque así se lo autoriza el código. Y luego viene un proceso de amonestación, porque sería desacatar la orden de la autoridad. Ahí sí tocar el bolsillo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sugiere uno en principio? En principio es que frente a la desidia de la actuación de la policía en este caso, se instauren las respectivas acciones disciplinarias a que haya lugar, llevando este caso a los superiores de la policía para que ellos hagan la respectiva investigación. Bueno, hoy estamos hablando sobre Código de Policía, cuáles son las sanciones. Después de la pausa, les vamos a contar cuáles son, digamos, las sanciones más comunes, los costos de las mismas, para que tengamos presente estas circunstancias. Ya regresamos. Usted es de los que hace ruido y importuna a los vecinos. Párele bolas al tema del Código de Policía. Para recordar, el Código de Policía clasificó las multas en 4 categorías. Una que es tipo 1, multa de 98.360 pesos. Se aplica a conductas como irrespetar a la policía, arrojar basura en espacio público, empujar o agredir a alguien en el transporte público, invadir con el vehículo motorizado la ciclorruta, obstruir manifestaciones de cariño, que no configuren actos sexuales, entre otros. Tipo 2, multa de 196.720 pesos. Conductas como el porte de armas blancas en lugares públicos, colocarse en el transporte público, colarse más bien, pintar grafitis en zonas no autorizadas, ocupar indebidamente el espacio público,
pasear con un perro de raza considerada peligrosa sin bozal ni correa, consumir bebidas alcohólicas en sitios públicos, entre otras, serán castigadas con este tipo de multa. Tipo 3, la multa de 393.440 pesos y corresponde a comportamientos indebidos como sostener relaciones sexuales en público, poner música en un establecimiento comercial sin pagar derechos de autor, consumir bebidas alcohólicas en un establecimiento educativo, poner música en alto volumen en zonas donde no está permitido y agredir físicamente a cualquier persona. Tipo 4, multa de 786.880 pesos. Se impone por vender cigarrillos o licores a menores de edad y respetar manifestaciones públicas por razones culturales o religiosas, agredir físicamente a un policía, fabricar o manipular pólvora, hacer conexiones no autorizadas de servicios públicos, ejercer la prostitución en espacios no autorizados, orinar en espacio público, agredir físicamente a un policía o arrendar un inmueble para un uso no autorizado en el sector. Doctor Edwin, uno viendo todo esto, mejor dicho, ese código cubre de todo. Don Carlos en Pereira, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Bien, gracias. La pregunta es un poco parecida a la anterior, Bien pueda. pero tiene que ver es con la bulla exagerada que hace un perro y pues se pasaron una pareja en la cuadra y ellos trabajan en el día, entonces lo dejan en el balcón y el perro hace una bulla impresionante. Aparte de eso, y eso es pues todo el día, aparte de eso, cuando sacan al perro son dos niños de 8 y 10 años los que lo sacan a la calle y ya pues produjo la herida a un niño pequeño porque lo sacan sin bozal y sin ningún tipo pues de protección para los demás. Entonces se llamó a la policía y han venido varias veces, de hecho 3, 4 veces, pero vienen, entran a la casa de la persona y vuelven y se van y el perro sigue con la misma bulla y con el mismo problema, o sea, no han puesto un correctivo pues para el caso. Bueno, les agradezco que den alguna solución, ¿no? Por favor. Pues lo primero, y esto ya es digamos que una opinión personal, si usted compra una mascota, ¿para qué la deja encerrada todo el día en la casa si no hay quien la cuide? Eso también es maltrato animal para los animalistas que están tan pendientes de estos temas. Si usted no tiene, el perro lo dejan todo el día en el apartamento o en la casa, y yo miro que el perro desesperado porque no tiene qué hacer, todo el día ladrando e importunando también la tranquilidad de los demás. Y además que lo sacan con bozal unos menores, según le escuché yo al televidente. ¿Qué hacer ahí, doctor Edwin? Porque entonces la policía hasta dónde puede llegar a dirimir ese tipo de circunstancias. Bueno, en la introducción que nos hace Juan Carlos se hace necesario determinar y volver al contenido de lo que es el objeto del Código de Policía, bajo la manifestación de que aquí se están articulando situaciones que en los años 70 no veíamos. Recordemos que es un código de 40 y punta de años y cuando ya entramos en un contexto de lo que es lo actual, es también la interrelación con el medio ambiente, con los animales, con la sociedad pluriétnica y multicultural. Entonces esas manifestaciones de amor que antes se veían entre parejas del mismo sexo, las familias homoparentales, etcétera, se intenta articular todo este tipo de cosas para que no haya transgresiones o agresiones a esa convivencia. Una cosa es el respeto por la diferencia y el respeto por esas nuevas formas de vivir, por la soledad que experimentamos los hombres en el mundo actual, donde escasamente tenemos los dispositivos electrónicos para congeniar con ellos, y cosa distinta es que, como lo decía Juan Carlos hace un momento, se utilicen los animales y finalmente eso incurra en maltrato animal. O sea, estamos tratando temáticas que tienen que ver con el medio ambiente y con lo que es la convivencia. En ese orden de ideas, volvemos a la razonabilidad y la proporcionalidad entre derechos. Si bien el vecino tiene derecho a tener un perro, no, como se leía desde la tipología de las multas, recordemos que hay multas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que la 1 y la 2 son menos severas, que la 1 acarrea una sanción de 4 salarios mínimos legales diarios vigentes, que la 2 acarrea una sanción de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes, que la 3 y la 4 acarrean sanciones de 16 y 32 salarios mínimos legales diarios vigentes. Entonces volvemos a lo mismo, se hace un código de policía para materializar la convivencia, pero a veces las autoridades no tienen el suficiente adiestramiento para efectos de hacerlo cumplir. En ese orden de ideas, no olvidemos también que frente a la posible agresión de una persona, eso lo trae el Código Civil desde 1887, el dueño de los animales debe responder por lo que haga el animal bravío, claro, o lo que haga su respectiva mascota en términos actuales. Entonces, volvemos a insistir en lo que nos decía el anterior televidente, ¿cierto? Es
hacer que la normativa se cumpla no solamente es que el ciudadano se tenga que leer toda la normativa o tolerar en exceso, porque si bien el otro tiene derecho, el congénere tiene derecho a tener su mascota, yo tengo derecho a la tranquilidad. Claro, por supuesto. Y fuera de eso estoy frente a un riesgo, frente al animal bravío, un riesgo alto de que me agreda y me cause daño. Entonces vamos a tener dos acciones. Requerirlo ante autoridad de policía, al inspector de la zona más cercana, proceso disciplinario contra los policiales que no estén acatando la conducta, que en la fase final de la actividad policial la deben acatar y están dotados de esos mecanismos. Y como una tercera medida, también podemos acudir a la jurisdicción ordinaria civil en el caso de que hayan agresiones, de que hayan lesiones personales por este desmedro del vecino, que es un malviviente sin duda. Y poniéndole un poquito, digamos, como de jocosidad a esto hoy viernes, pues también uno como policía llegar a un perro de raza peligrosa, ¿quién se le mete a ese perro? Entonces son también circunstancias. Yo me imagino que los vecinos asustados. Claro. Entonces llama, digamos, el vigilante de la unidad y tampoco le prestan atención porque el vigilante tampoco lo han preparado de cómo resolver circunstancias de código de policía. Toca un tema muy importante, por eso esta normativa hay que articularla a la normativa existente, ¿cierto? Si estamos hablando de una unidad, hay un reglamento interno al interior de la unidad que está facultado por la ley 675 que regula la materia, hay un consejo de administración que se reúne constantemente y es también hacerle consciente tanto al vigilante como al consejo de administración y las personas que lo conforman de esa aplicación del código de policía que hoy en día de no acogerse, esto se hace estricto y terminamos pagando multas cuantiosas por ser malvivientes, por ser malos vecinos, por no respetar la convivencia en comunidad. Doctor Edwin Osorio Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. 5 segundos, ¿algún consejo para los televidentes sobre el código de policía? Un mensaje. Un mensaje que les quiero dejar es que Colombia está en mora de tener un gran código de policía, no todo es malo, hay cosas loables y buenas dentro del código de policía actual, ley 1801-2016. La idea es que hayan labores pedagógicas porque ni los policiales hoy en día ni la comunidad muchas veces conoce sus propios derechos. Gracias al doctor Edwin, estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.